A ver, hoy nos metemos en un tema que de primera podría parecer súper lejano. Vamos a desmenuzar un análisis que se hace una pregunta bien provocadora. ¿Qué le pasaría a Chile si al otro lado del planeta estallara una guerra entre Estados Unidos e Irán? Y bueno, como vamos a ver, las consecuencias de algo así podrían sentirse mucho, pero mucho más cerca de lo que imaginamos. 14.000 kilómetros. Sí, esa es la distancia, la enorme distancia entre Santiago y Teherán. O sea, estamos hablando de un océano y varios continentes en el medio. Es una cifra que casi te da una sensación de seguridad, ¿no? Como si estuviéramos blindados a los problemas del mundo. Pero, ¿es tan así realmente? Pues la verdad es que en el mundo de hoy, tan interconectado, esa distancia física es casi una ilusión. Las ondas expansivas de un conflicto de este calibre no respetan fronteras. Así que sí, Santiago puede estar geográficamente lejos, pero para nada es inmune. Una explosión en Teherán tendría un eco que sin duda cruzaría océanos y terminaría golpeando directamente nuestras costas. Bien, y la primera de esas ondas, la que llega más rápido y pega más fuerte, es la económica. Es inmediata, es directa. Vamos a ver exactamente cómo un conflicto a miles de kilómetros puede terminar afectando el bolsillo de cualquiera de nosotros aquí mismo, en casa. Y para entender esto, hay que poner la lupa en un lugar muy específico, el Estrecho de Hormuz. Imagínense que es como la arteria principal del corazón de la economía mundial. Un pasillo marítimo que es súper estrecho, pero al mismo tiempo absolutamente clave, estratégico. Hablemos de números. 20%, ni más ni menos. Por ese cuello de botella pasa una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo. Entonces, ¿qué pasa si esa arteria se tapa? Pues simple, el sistema entero entra en crisis. Y aquí es donde toda esa geopolítica aterriza en la vida real, en el día a día. Pensemos en Chile, un país que importa la gran mayoría de su energía. Un bloqueo allá en Hormuz no es una noticia de un diario lejano, no. Se traduce, casi al instante, en que sube el pasaje del transporte público, sube el precio del pan, cuesta más la calefacción en invierno. O sea, deja de ser una idea abstracta y se convierte en que el costo de la vida se dispara. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta de fondo que plantea este análisis. Una crisis así lo que hace es dejar al descubierto la tremenda fragilidad de nuestro modelo económico. Nos obliga a preguntarnos qué tan segura es de verdad nuestra cadena de suministro de alimentos y energía cuando el tablero mundial se sacude de esta manera. Pero bueno, el impacto no se mide solo en pesos o en barriles de petróleo, ¿cierto? Dejemos un poco los números y hablemos de gente, de personas. Porque la segunda onda que llega es la del costo humano. Y aquí un conflicto así nos pone frente a un dilema ético del que es imposible escapar. Y esta frase es básicamente el corazón de esta segunda onda. Es un recordatorio muy potente de que la responsabilidad moral simplemente no termina en nuestras fronteras. El análisis que estamos revisando es súper claro en esto, ¿eh? Una guerra de esta magnitud desataría una crisis de refugiados a una escala, masiva. Y Chile, como parte de la comunidad internacional, tendría un deber ético que va mucho más allá de simplemente condenar el conflicto. Significaría tener que actuar, estar listos para abrir las puertas y sí, ofrecer refugio. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Surge el verdadero dilema, la encrucijada moral. ¿Qué haría el país? ¿Pondría por delante su deber humanitario? ¿O terminaría cediendo a las presiones políticas de aliados como Washington? Es sin duda una verdadera prueba de fuego para los principios de cualquier nación. Bueno, y con esto llegamos a la onda final, quizá la más profunda, una que ya no tiene que ver solo con economía o con ética, sino con algo más de fondo, la identidad misma de Chile y cuál es su lugar, su rol en el escenario mundial. A lo largo de su historia, Chile ha jugado un poco en estas dos canchas. Pero el análisis que revisamos es tajante en su advertencia. Alinearse ciegamente con una superpotencia en una guerra de estas características es arriesgar la propia soberanía. La otra vía, la alternativa, es reafirmar la independencia y apostar por la fuerza que da el derecho internacional. Porque al final, para países como Chile, la verdadera protección no está en ser el aliado de una superpotencia, no, está en fortalecer las reglas del juego que en teoría nos protegen a todos por igual. Y el análisis no se queda en la crítica, también propone. Habla de liderar un bloque regional que llame a la paz, de rechazar de plano las intervenciones unilaterales y de empujar, siempre, por la salida diplomática. Y así, llegamos ya a la parte final. Porque este escenario, que claro, es hipotético, no es un simple juego intelectual, para nada. Es en realidad
una advertencia, una prueba fundamental para la integridad de toda una nación. Esta frase es, yo diría, la que resume todo de la forma más potente. Y es que la verdad, una verdad de la que no podemos escapar, es que más allá de las estrategias, de la geopolítica y de los grandes intereses, el costo real de la guerra siempre, pero siempre, lo paga la gente de a pie. Y con esta última pregunta, el análisis nos pasa la pelota, nos devuelve la responsabilidad. Frente a un mundo en crisis, ¿qué rol le toca jugar a un país como Chile? ¿Ser un simple espectador pasivo mientras todo se destruye? ¿O ser un defensor activo y valiente de la paz? La respuesta que se elija, y con esto cerramos, no define solo una política exterior, define ni más ni menos que el futuro.